nosotros. Por eso la necesidad de investigar en la palabra, de nutrirnos en la palabra, porque esto no solamente va a traer sabiduría a nuestras vidas, sino que nos va a dar las herramientas para poder atravesar el tiempo que tenemos en esta vida, a través de luchas, dificultades, problemas, pero vencedores en Cristo, ¿no? Y yo estaba mirando el plan de Dios para libertar. El plan de Dios para libertar a un pueblo, hace muchos años antes, Dios le había hablado a Abraham. Ustedes acuérdense que Abraham era amigo de Dios, ¿no? Qué bárbaro, tener a Dios de amigo, y Dios hacía las cosas, pero le avisaba a Abraham. Y le decía que la cosa estaba mal y que el pueblo iba a ser entregado, en su descendencia iba a ser entregada en esclavitud por 400 años. Pero después de esos 400 años, Dios tenía un propósito para mostrar su gloria y su poder, ¿no? Y cómo la forma en que Dios fue preparando la estrategia de Dios para llevar adelante ese plan de liberación comenzó 80 años antes, cuando aquel hermoso Moisés, según su mamá y su papá, en lugar de ser muerto como era la orden de Faraón, acuérdense que Faraón vio que los hebreos se multiplicaban y las mujeres tenían muchos hijos, y llegó un momento que eran más los esclavos que los patrones, los egipcios, ¿no? Y tuvieron miedo de que si había algún conflicto, ellos iban a volver en contra de Faraón, y Faraón dio la orden de matar a todos los varones que nacían. Pero Dios tocó el corazón de una mamá y un papá que dijeron, vamos a hacer algo diferente con él, no vamos a hacer como ordenó. Yo lo comento en un tono muy así, trivial, pero era una situación complicada, porque había que elegir entre desobedecer a Faraón, que era sinónimo de muerte, o matar al hijo. Y ellos eligieron hacer algo que no estaba en los planes de los demás. Así que hicieron una canasta, lo pusieron a Moisés allí adentro, lo pusieron en el río, y por esas cosas de la vida, como dice la gente, a veces dice esas cosas de la vida y la gente no se da cuenta que está Dios allí para hacer algo. Tiene un propósito, no es casualidad. Las casualidades no existen. Dios prepara situaciones y prepara cosas. Lo importante es saber interpretar el porqué y el para qué de esa situación, ¿no? A ver qué puedo sacar yo para mi vida. Y Moisés fue así y llegó llegó a la hija de Faraón que se estaba bañando en el río, y una criada se le acercó y dijo, qué lindo bebé, me lo voy a llevar. Y dice, pero bueno, necesitamos una nodriza para este bebé. Y fueron y buscaron a la mamá de Moisés. Así que la mamá de Moisés estuvo con Moisés hasta que ya había comenzado a crecer. Pero luego Moisés fue tomado como hijo de Faraón, como perteneciente a la corte de Faraón, y ahí aprendió todas las cosas, aprendió cómo se manejaba el poder, cómo se manejaba la política de Faraón, pero siempre supo Moisés que él era hebreo, que no pertenecía ahí, ¿no? Y en una oportunidad, Moisés, ya grande, rondando los 40 años, sale del palacio y mira y ve que están maltratando a un hebreo como él, y mata al egipcio, y luego, por una situación, vamos a abreviar, huye de aquel lugar, ¿no? Huye y se va al desierto, y en el desierto vuelve a mostrar su carácter, porque dice la palabra que cuando estaba allí, vinieron Jetro, que después fue su suegro, tenía 7 hijas, y se ve que no tenía varones, y las hijas se encargaban del sustento de las ovejas, y llegaron a buscar agua de un lugar, y los pastores que estaban ahí las echaron, y Moisés lo defendió. Y se ve que era un hombre de agallas, porque
habla de pastores, habla de varios, ¿no? Y la defendió. Entonces Moisés llega, por un pedido de Jetro, llega allí a la casa de Jetro, se queda ahí, y el Jetro dice, ¿cómo puedo pagarle? Le da a su hija, ¿no? Como esposa, y entonces comienza a crecer ahí, a desarrollar su vida Moisés. Pero en un momento, mientras pastoreaba las ovejas, hay algo que a él le llama la atención, porque en el desierto era muy común, y debe ser hoy, que la zarza, que es una especie de yuyu, un arbusto, por el efecto del sol y del calor se prende fuego. Pero le llamó la atención que eso que se estaba prendiendo fuego no se apagaba y no se apagaba. Entonces se acerca, y en estas circunstancias vamos a leer en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés está viendo esta zarza que no se consume y sigue ardiendo, dice, entonces Moisés dijo, Éxodo 3:3, perdón. Entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Amén. Y vamos a ver el trabajo de Dios, ¿no? Hoy hablábamos en la escuela bíblica de los tiempos de Dios, ¿no? Y Dios realmente se tomó su tiempo para preparar a la persona idónea que iba a ejecutar su plan. Y Moisés, que a esa altura estaba rondando los 80 años, ahí recibe la voz de Dios que lo está llamando para algo. Y primero tenemos que ver el carácter de la persona a la cual Dios estaba llamando, ¿no? Era un hebreo que se crió en la corte de Faraón, era el hijo de una mujer hebrea que fue tomado como hijo de la hija de Faraón, era una persona que tenía una formación diferente a la que tenían los hebreos, pero encima de eso era una persona que estaba prófuga por homicidio. Era una persona que tenía dificultades en su habla, era una persona que la vida de esos 40 años en el desierto lo habían afectado en su forma, en su carácter, y a esta persona viene Dios a llamar. Y a veces nosotros hablábamos acerca de la importancia de esperar en los tiempos de Dios, ¿no? A veces nos desespera cuando tenemos una petición o una necesidad o algo que nosotros queremos o algo que amamos y eso no se da y no llega y decimos, pero ¿por qué Dios se tarda tanto? ¿Por qué Dios no me contesta? Y no pensamos que Dios tiene sus planes y sus tiempos en su voluntad y que Él siempre prepara lo mejor. Dios no tiene un plan B, Dios no tiene un plan que contempla sustitutos, sino que Dios tiene un plan. Y Dios en su tiempo y en su forma ejecuta ese plan, aún buscando a las personas que nosotros nos parece que no son aptas para esa tarea. Realmente Moisés recibió la orden de ir a presentarse a Faraón y era humanamente una locura. ¿Cómo iba a ir de donde salió? Era como ir a entregarse a que lo maten. Pero, sin embargo, dice la palabra que cuando él ve esa zarza que no se quema, lo que le dice Dios, pará Moisés, no sigas avanzando, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Santa porque estaba Dios ahí, porque estaba la presencia de Dios. Y el símbolo del calzado es lo que nosotros caminamos todos los días, ¿no? Y nosotros pisamos en nuestro andar, en nuestro caminar, muchas cosas. Y esas cosas pueden llevar enfermedad, pueden llevar alguna basura que puede afectar el lugar de nuestra casa, pero también nuestros pies pisan el camino del mundo donde nos movemos todos los días y se pegan muchas veces en nuestra vida a través de los pies,
de nuestro andar y de nuestro caminar, costumbres, amistades, afectos, simpatías, que todo eso se vuelve en contra de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque dice la palabra que Dios nos anhela celosamente y Dios quiere ocupar el lugar importante en nuestra vida. Dios no quiere un lugar de sobra, Dios no quiere un huequito que nosotros le damos, sino quiere ocupar el centro de nuestra vida, el centro de nuestro territorio espiritual. Siempre que hablamos de lugar, hablamos de tierra, hablamos del lugar, del área espiritual que Dios nos da a nosotros, donde Dios nos pone para que nosotros llevemos adelante la predicación del Evangelio y para que Dios en esa área espiritual que nos da, en esa tierra, pueda mostrar su gloria a través tuyo. Ese es el propósito de Dios. Dios quería mostrar su gloria buscando lo que no era adecuado para las personas. Y muchas veces a lo largo de la Biblia encontramos personas que no eran las más distinguidas, las más destacadas, las más capacitadas, pero Dios buscó a esa persona para mostrar su gloria. Porque si Dios iba a buscar un poderoso, iba a decir, bueno, mirá, le iba a hacer frente porque tenía un ejército, le iba a hacer frente porque tenía poder económico, le iba a hacer frente porque tenía cualidades, pero buscó personas desprovistas de todo para que la gloria de aquello que Dios iba a hacer sea plenamente de Él. Para que Dios, a través de su obra, muestre la grandeza de su poder, lo grande de su amor. Y muchas veces esto nos lleva a pensar de que en nuestra vida tenemos que buscar de darle la gloria a Él en todo lo que pasa. Y yo tengo que saber cuáles son aquellas cosas que dan gloria a Dios, ¿no? Porque si yo estoy estafando, no voy a dar gloria a Dios con lo que hago. Si estoy mintiendo, no voy a dar gloria a Dios con lo que hago. Si estoy maltratando a alguien, no voy a dar gloria a Dios por lo que hago, porque la palabra de Dios me dice cómo me tengo que conducir. Entonces tengo que mirar aquellas cosas que le dan gloria a Dios y aquellas cosas que las cuales Dios hace en mi vida, tengo que reconocer que la gloria y el poder de Dios de Él. Cuando yo entro en competencia con Dios, lo más probable es que Dios me cierre la puerta y diga, bueno, estás bien, estás fuerte, dale, intentá, probalo, hacelo. Pero cuando yo le abro mi corazón y me humillo delante de Dios y le doy la gloria a Él por lo que Él hace en mi vida, es ahí donde el Señor se va a manifestar. Cuando nosotros decimos, esto es para la gloria a Dios, esto lo hizo Dios, este milagro que Dios hizo en mi vida lo hizo Él. Cuando yo le doy gloria por aquellas cosas que puedo lograr en las distintas áreas de mi vida, en el ministerio, en la familia, en el hogar, en la economía, en donde sea, el Señor se va a glorificar en eso, porque el Señor está buscando débiles para que la fortaleza de Él se glorifique en las personas. Y realmente, si había alguien que estaba en una posición de debilidad y humanamente el menos indicado para sacar un pueblo que estuvo 400 años en la esclavitud, adquiriendo costumbres, adquiriendo formas de vida y acostumbrándose a los hechos, el menos apropiado era Moisés. Pero Dios buscó a Moisés para mostrar su gloria. Pero le dijo, sacate el calzado de tus pies. Había algunas cosas que estaban afectando el estado de santidad de Moisés. Moisés era un hombre que tenía un homicidio encima, era un hombre que era, como se dice ahora, de armas tomar. No era el varón manso del cual nos habla la palabra de Dios en el tiempo del desierto, sino era una persona que llegó a tener mansedumbre por la transformación de Dios en su vida, porque Dios lo transformó. Y a veces nosotros queremos luchar con las personas para que cambien y no nos damos cuenta que los cambios verdaderos, genuinos, son los que Dios obra en los corazones. Y Moisés tenía que deshacerse de todas esas cosas de la vida. Tenía que sacar los calzados, sacarse el calzado de sus pies, porque estaba en un lugar santo, pero eso de quitarse el calzado de sus pies estaba mostrando que él tenía que llegar delante de la presencia de Dios libre de todas esas cosas que él tenía. Seguramente que Moisés tenía esa historia sobre él de que había matado a alguien. Seguramente Moisés tenía muchas historias que lo estaban acusando, pero él tenía que entregar todo eso a Dios y mostrarse que
en la presencia de Dios, él tenía que estar desprendido de todo eso porque estaba en un lugar santo. Y si hay algo que el Señor valora y usa en la vida de las personas, en la vida de sus hijos, es realmente la santidad, ¿no? Cuando en Hebreos dice que tenemos que seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, está mostrando que para ver al Señor en mi vida tengo que sacarme el calzado de los pies, tengo que despojarme de las cosas del mundo, tengo que despojarme de los modelos que el mundo me muestra, tengo que despojarme de los espíritus que el aire del mundo quiere operar en mi vida, que me llevan a ocupar mi tiempo en cosas que no son las que Dios quiere, y me entretiene y me va apartando y me va enfriando y va apagando de alguna manera esa salsa que el Señor quiere que arda en mi corazón, ¿no? Cuando vos mirás allí en Deuteronomio, cuando le enseña a los padres que le hablen a los hijos y que le transmitan, me está dando un modelo de Dios para instalar en la familia, ¿no? ¿Cuánto hablamos con nuestros hijos? O los que ya tenemos hijos grandes, ya no están con nosotros, ¿cuánto hemos hablado con ellos? ¿Cuánto hemos sembrado? ¿Cuánto le hemos hablado de Cristo? ¿Cuánto le hemos mostrado de lo que Cristo ha hecho con nosotros? Y esto me muestra un modelo de comunión familiar, de tiempos para compartir, de tiempos para estar juntos, de tiempos para transmitir a nuestros hijos las cosas que Dios hizo en nosotros. Entonces el conocimiento transmitido de generación en generación hizo que llegue hasta nuestros días. Cuando no había método de difusión, el Señor se preocupó que el mensaje de salvación llegue a nuestros días. Pero había algo que Moisés tenía que hacer, quitarse el calzado de sus pies, porque era el lugar santo donde él estaba pisando. Y la importancia de la santidad y el poder de la santidad operando en nuestras vidas va a hacer que nosotros podamos ver al Señor. Y cuando hablamos de ver al Señor, quizás pensamos en una imagen, en algo, pero ver la imagen de Dios o ver al Señor es a través de nuestra oración, de nuestra vida de intimidad con Dios, de nuestra vida de relación con Dios. No podemos buscar santidad infringiéndonos una autodisciplina severa, sino que tenemos que buscarla a través de Cristo. Porque dice la palabra, sed santos porque yo soy santo. ¿Y cómo puedo ser santo si yo tengo ideas, pensamientos, cosas? Me puedo enojar, puedo hacer cosas que están reñidas contra la voluntad de Dios. Bueno, yendo a su presencia y pidiéndole perdón al Señor por aquellas cosas que he cometido. Porque esto va a traer sanidad a mi vida, va a traer sanidad, me va a hacer libre, pero también me va a ayudar a poder perdonar a otros. Porque yo tengo que saber que el perdón de Dios llegó a mi vida y yo no me merecía el perdón de Dios. Yo no me merecía el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo opero yo con aquellas personas que me han hecho algo, que me lastimaron, que buscaron de hacerme daño en mi vida de una u otra manera? Y tal vez por las noches estoy con este pensamiento y no me puedo dormir porque estoy queriendo, como Saulo cuando iba a Damasco, iba respirando amenazas, ¿no? Y a veces nosotros estamos en esta postura, respiramos amenaza con aquellos que nos hicieron cosas porque nos lastimaron y decimos, ¿por qué lo hizo? Pero yo quiero que pague por lo que hizo. Y hay una parábola tan linda, ¿no? Que es la parábola de los dos deudores, que muestra a un hombre que no podía pagar la deuda y su señor lo perdonó. Pero después el perdonado salió a la calle, encontró a uno que le debía una moneda y lo empezó a sacudir, pagame lo que me debes y te voy a meter en la cárcel. Se olvidó que había sido perdonado. Y olvidarnos de lo que Dios hizo en nosotros puede traer consecuencias en nuestras vidas. Porque me va a apartar de la santidad, me va a apartar de la búsqueda de la santidad. Y yo la santidad la obtengo yendo a Cristo, porque Él nos justifica. La sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia y el perdón de Jesús nos limpia.
No puedo vivir sin el perdón del Señor. No puedo dejar pasar 1, 2, 3, 4 semanas sin arreglar mi vida con el Señor. Todos los días tengo que ir al Señor. Tengo que buscar de Él y tengo que decir, Señor, necesito que me perdones por esto, esto y esto. Como es, con nombre y apellido, no una oración de rutina de decir, bueno, si dice algo, perdoname, sino buscar del Señor ese perdón. Y a través del perdón yo voy a ver el rostro de Cristo en la oración. Y ver a Cristo en la oración va a traer resultados tremendos en nuestras vidas. Esa palabra tan tremenda que muchas veces la recordamos y otras la olvidamos, dice, cuando nos habla de humillarnos delante del Señor, de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados, entonces Él se va a mostrar a nosotros y va a sanar nuestra tierra. La sanidad de la tierra, la enfermedad de la tierra muchas veces depende no del poder de Dios para sanar esa tierra, sino el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, en el lugar donde nos puso y nuestra relación con ese propósito de Dios. Tal vez esa relación con Dios, en relación, valga la redundancia, a ese propósito, está en desacuerdo, hay algo que está fallando. Tal vez no me estoy humillando delante de Dios. Tal vez no estoy confesando lo que tengo que confesar. Entonces estoy en la tierra donde Dios me puso, pero los resultados parecen que no son de Dios. Y vuelvo a lo de Moisés. Dios se quiere glorificar en tu vida. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Dios se quiere glorificar en tu familia, en la iglesia, en el lugar, en el cuerpo de Cristo, donde Dios nos puso. Dios se quiere glorificar, porque somos los instrumentos que Dios tiene para mostrar su gloria en el medio de la gente. Pero es importante buscar a Dios a través de la oración, de la humillación, de la confesión, y Él nos va a perdonar y va a sanar nuestra tierra. Muchas veces nuestra tierra está llena de plagas y de bichos y decimos, acá tires lo que tires, no crece nada. Pero sin embargo ese no es el plan de Dios. El trabajo nuestro va a hacer que el plan de Dios funcione, porque Dios tiene cosas que nos encarga a nosotros hacer y Dios hace el resto, pero siempre lo hace con nosotros, no lo hace sin nosotros, porque somos sus hijos y Él nos necesita. Si no, si Él haría todo por nosotros, capaz que sería muy aburrido todo, ¿no? Pero así tenemos en el día a día la responsabilidad y el trabajo de trabajar en esa tierra que Dios nos dio, para que esa tierra sea fructífera, para que los que me rodean puedan conocer a Cristo a través de mi vida, para que mi familia pueda conocer a Cristo a través de mi vida, para que mis compañeros de trabajo, de estudio, puedan ver que en hay algo diferente, porque su tierra es diferente. Es una tierra agradable, una tierra fértil, una tierra receptiva. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en esa tierra. Y el Señor le dijo a Moisés, cuidado Moisés, porque el lugar donde vos pisás es santo. Y el Señor nos trajo a santidad a través de su Hijo Jesús. Y Él quiere obrar milagros, Él quiere usarnos para su gloria, Él quiere usarnos para llevar el Evangelio, pero también dice la palabra para orar por los enfermos y que los enfermos se sanen. Esto no es algo que quedó en la historia en el pasado, sino que Dios lo quiere hacer hoy en nuestras vidas. Dios quiere hacerlo hoy en nuestras vidas. Pero el Señor nos dice, sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí está el desafío, ¿no? Tal vez nosotros en el mundo donde vivimos estamos un poco más en desventaja con lo que era en la antigüedad, otra vez no, habría otros problemas, otras tentaciones y otros temas, pero es el lugar donde Dios hoy nos puso cada uno de nosotros. Cuando el Señor le dice a su pueblo, santifíquense, cuando habla con Josué, dice, santifíquense porque el Señor va a hacer cosas grandes mañana. Está hablando de la responsabilidad que cada uno de nosotros como hijos de Dios tiene para ver la obra. No es que el Señor primero va a hacer y después nos santificamos porque vimos que Él hizo, sino que Dios va a hacer cuando nosotros nos santifiquemos, cuando arreglemos nuestras cosas, cuando nos descarguemos de todas aquellas cosas que nos causan pesar en nuestras vidas, aquellas cosas que afectan nuestros recuerdos, aquellas cosas que hemos sufrido, aquellas cosas que consideramos que no fueron justas,
pero Dios por algún motivo lo permitió, porque Él nos está preparando para algo. Él trabajó en la vida de Moisés todo el tiempo, desde que nació hasta que murió. Y también en nosotros el Señor trabaja cuando le damos lugar. Moisés fue un hombre de Dios, pero estaba consagrado a Dios. No dijo, bueno, voy a aplicar algunas de las cosas que yo aprendí allá en Egipto, en la corte de Faraón, y esto me va a ayudar, sino que era un hombre que dependía de Dios. Y aunque él no se consideraba apto para semejante tarea, dijo, Señor, heme aquí, heme aquí. Y si vos mirás a través de la palabra, no vas a encontrar muchos heme aquí. Son muy poquitos los que vas a encontrar. Pero en aquellas personas que dijeron heme aquí, es donde Dios se glorificó. En esas vidas, en esos corazones que dijeron, yo no soy capaz de hacer esto, pero creo que Dios es poderoso para hacerlo. Porque si Él me llama, Él también me va a capacitar. Y si Él me capacita, también me va a usar. Ahora lo importante es donde yo tengo el oído cuando el Señor me llama, o donde yo tengo mi disposición para responder al llamado que Dios me hace, ¿no? Cuando el paralítico estaba allí en la puerta del templo y Pedro y Juan le dijeron, míranos, míranos. Y podría haber dicho, ¿para qué lo voy a mirar? Si están con Jesús, seguro que no tiene un mango, ¿no? Pero él lo miró atentamente. Y Dios nos está mirando a nosotros atentamente. Pero también está esperando de nosotros que lo miremos atentamente a Él, para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas. La reunión de ayer fue algo maravilloso. Una hermana me dijo, yo desde 17 años que estoy acá y nunca vi algo así. Y esa es la gracia de Dios, hermana, hermano. No somos nosotros, es la gracia de Dios. Nosotros hicimos nuestra parte del trabajo, pero si Dios no está en el trabajo, es nada más que un mover de personas con buena voluntad. Pero Dios estuvo, y Dios está, y Dios tiene un propósito, y Dios tiene un llamado. Tal vez Dios te está mostrando esa zarza cada noche cuando te vas a acostar, te está mostrando la zarza que está ardiendo, y vos decís, uy, ¿esto qué será? Pero Dios te quiere hablar. Tal vez a la mañana cuando levantaste, el Señor te quiere hablar y te quiere mostrar que la salsa está ardiendo, pero vos estás muy apurado. Dale un tiempo al Señor, porque Él tiene algo para decirte. Él se quiere glorificar en tu vida. Él quiere hacer cosas con vos. Cuando nosotros, como hizo Moisés, no se puso a discutir. Le hizo preguntas, pero no se puso a discutir. Porque iba a ir a un pueblo que estaba acostumbrado durante 400 años, de generación en generación, su cultura se fue acostumbrando a vivir en la esclavitud. Y ellos en un momento hasta extrañan cosas de la esclavitud. Esa es la mentalidad que no puede despegarse de las personas muchas veces. La mentalidad de esclavo. Y el Señor nos hizo libres. Y esa libertad Dios la hizo y nos la dio para que nosotros la empleemos, para que nosotros nos esforcemos en operar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque Dios tiene un propósito, falta que nosotros operemos en ese propósito y que busquemos la paz y la santidad. Es difícil, sí que es difícil, pero no es imposible, porque el Señor, si fuera imposible, no lo hubiese dicho para nosotros, pero el Señor cree que es posible. Dios nos va a usar, Dios va a traer cosas nuevas cada día a nuestras vidas, Dios va a despertar ministerios, Dios va a despertar cosas que decimos, se perdió Moisés, ya fue hace 40 años que se fue de Egipto, ya ni se acordarían de Moisés. Pero sin embargo Dios nos olvidó, Dios siguió pensando en Él, siguió trabajando en Él. Pero también Dios escuchó la oración de un pueblo que clamaba. Y ese fue el momento que abrió la decisión de Dios, dijo, ahora es el momento, porque alguien clamó. El clamor de aquellos que estaban en esclavitud fue oído por Dios. Y Dios escucha nuestro clamor. Cada vez que nosotros doblamos nuestras rodillas y vamos a la presencia del Señor, no vamos con una religión, vamos con un corazón sincero y le tenemos que contar al Señor aquello que nos pasa, lo que nos aqueja, lo que nos duele, lo que nos lastima, lo que no podemos perdonar, las dificultades que tenemos en el andar de la vida.
esos problemas que no podemos resolver. Dios está ahí para atender nuestra necesidad, para atender nuestra dificultad. Pero dice Moisés, quítate el zapato de tus pies. Quitémonos del zapato que trae pegadas cosas de la vida de antes, de las costumbres de antes, de la forma de hablar de antes, de la forma de tratar de antes, y ahora pongámonos la nueva vestidura en Cristo Jesús. Esa vestidura que el Señor nos da, esa armadura para pelear la buena batalla, porque somos hijos de Dios, amén. Somos hijos de Dios, no somos allegados, conocidos, no somos hijastros, somos hijos de Dios. Dice la palabra que los que lo recibieron en su corazón, a los que creyeron en Él los llamó hijos de Dios, nos dio autoridad, nos dio poder de ser hijos de Dios. Y Moisés recibió todo esto, pero había algo más, tenía que quitar el zapato de sus pies, tenía que quitar el calzado que estaba pegado de tantas cosas que durante todos esos años se había adherido a él, y pasó del calzado a obrar en su vida, en su mente, en su pensamiento. Que Dios nos ayude, que podamos ver días de gloria en el Señor, que podamos creer que Él tiene días de gloria para mostrarnos, que podamos creer que Él tiene algo importante para hacer en nosotros, más que una costumbre de reunirnos periódicamente, de tener la vida de Cristo en cada uno de nosotros, de tener esa identidad de hijo de Dios, que Dios afirma cada día en nuestra vida cuando nosotros trabajamos en nuestra santificación, porque el Señor nos limpia y nos perdona, pero también dice, quítate el calzado de tus pies, sacate esa vieja costumbre, esos viejos temas, esos pensamientos negativos que dicen, está todo mal y yo también voy a estar mal, porque Dios se glorifica en las situaciones difíciles. Si está todo mal, Dios te va a ayudar, te va a bendecir, te va a fortalecer. Si está todo bien, le va bien a todos. ¿Qué gloria había si te va bien cuando todo está bien? Pero cuando todo está mal, el Señor ahí se glorifica. Y Él se glorifica en nuestras debilidades. En nuestras debilidades. Moisés no se mostró fuerte. No dijo, no, yo soy valiente porque peleé con los pastores, maté al que estaba haciendo injusticia, hice lo que quise. No, no hizo esto, sino que se humilló delante de Dios y le dijo, acá estoy, Señor, heme aquí, acá estoy. Que nuestra vida pueda estar ofrendada delante del Señor todos los días, porque en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos terribles, tiempos donde vemos las señales que se están cumpliendo, no hay mucho tiempo. Y no hay buenas expectativas, pero Dios está como un poderoso gigante para guardar a los suyos, para proveer para los suyos, pero también para traer un llamado para los suyos. Porque dice la palabra que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Y Moisés no dejó que las piedras vayan a libertar a un pueblo, sino que dijo, acá estoy, Señor. Mirá, no puedo hablar, tengo un prontuario que mejor no mirarlo, soy violento, tengo una costumbre, una educación que no es la que vos querés, pero acá estoy, Señor. Y Dios usó a ese hombre, ese pastor del desierto, lo usó y para libertar un pueblo y para llevarlo durante 40 años por el desierto. También puede usarte a vos, también puede usarte a vos, también puede usarme a mí, porque si Él lo hizo con Moisés, también lo va a hacer con vos, lo va a hacer conmigo. Que Dios te bendiga. Yo les invito a ponerse de pie. Señor, te damos las gracias en esta mañana que nos das para estar juntos en tu casa, en tu presencia, Señor, para compartir tu palabra, Señor. Señor, gracias porque vos siempre tenés algo para decirnos. Siempre estás deseando decirnos algo, Señor. Gracias porque a pesar de que los tiempos no son buenos, vos todavía extendés tu mano de amor, de misericordia, tu mano de salvación, Señor. Señor, gracias por lo que hiciste ayer. Pero, Señor, vamos por más en tu nombre, Señor. Porque somos tus hijos, que te necesitamos
que no somos nada si vos no estás en nosotros, Señor. Y en este lugar te vamos a dar la gloria por tu obra. Señor, ayúdanos a ser imitadores de Cristo, pero también que podamos decir, heme aquí, Señor, cuando vos nos llamás. Porque vos tenés un propósito con cada uno de los que estamos acá, Señor. Vos querés bendecirnos porque nos amás. Vos querés ayudarnos porque pagaste el precio en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Pero también, Señor, nos estás diciendo que seamos santos como vos sos santo, Señor. Señor, vos también nos estás diciendo que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie te verá, Señor. Y te queremos ver, Señor, te queremos ver. Dice tu palabra que cuando todas estas cosas que están pasando pasen, que levantemos nuestra cabeza porque la redención está cerca, Señor. Señor, a veces parece que la tenemos más abajo que nunca en nuestras cabezas, pero ayúdanos, Señor, avívanos, Señor. Señor, deja que esa salsa pueda arder en nuestros corazones, Señor. Señor, queremos, Señor, dejar que tu palabra nos hable, Señor. Queremos tener nuestros oídos atentos a tu voz, para percibir aquello que tenés para decirnos, para escucharlo, Señor, para ser hijas, hijos tuyos, obedientes a tu llamado. Dios mío, bendecí este lugar, bendecí a mis hermanas, a mis hermanos, dale fuerza, Señor, renovalos en cada mañana, Señor. Mirá los que están en enfermedad, en dolor, en angustia, Señor, fortalecelos por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, bendecí a nuestros niños, bendecilos, Señor. Obrá en sus vidas, en sus corazones, Dios mío. Guardalo del mal, del peligro. Guardalo, Señor, guardalo. Lo ponemos bajo la cobertura de la sangre de Cristo, derramada en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos por nuestros jóvenes. Dale fuerza, Señor. Dale fuerza para que puedan luchar, vencer a la tentación, para que sean renovados en vos, Señor. Para que puedan, Señor, recibir el privilegio de servirte. Señor, usarlos para tu gloria. Abrí fuente de bendición, Señor. Provee trabajo para aquellos que no lo tienen, Señor. Provee, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos viene de vos, Señor. Y vos sos poderoso para hacerlo, Padre. Señor, obrá en este lugar. Señor, mirá a las personas que han escuchado, que han recibido. Señor, nosotros podemos hacer hasta ahí nomás, pero tu Espíritu Santo es el que convence del pecado. Señor, que esas personas puedan, Señor, tener un encuentro con vos, Señor. Un encuentro que va a cambiar sus vidas. Señor, te damos las gracias porque un día te pudimos conocer, pero también queremos que otros te conozcan, Señor. Usanos en esto de predicar el Evangelio, Padre. Señor, te bendecimos.